Durante siglos, una ciudad se alzó donde Asia y Europa casi se tocan. Troya no fue solo un lugar en el mapa, fue una idea construida con piedra, oro y fuego. Una ciudad que no solo se defendía, imponía respeto sin mover una espada. Todos la querían, todos la deseaban, y por eso todos quisieron conquistarla. Pero ¿qué tenía Troya que la hacía tan codiciada? No fue una mujer, ni un mito, fue algo más tangible. Su ubicación, su riqueza, su control. Troya estaba donde los mares se estrechan, ahí, donde el comercio fluía como ríos invisibles. Grano, metales, caballos, especias, todo pasaba por sus puertas y nadie cruzaba sin pagar el precio. Sus murallas no eran solo muros, eran advertencia. Desde lejos, reflejaban la luz como si gritaran: si vas a pasar por aquí, será bajo nuestras reglas. Los que comerciaban con ella se sentían protegidos, los que la rodeaban amenazados. Porque Troya era mucho más que una ciudad fortificada. Era el peaje del mundo antiguo. Pero su poder no estaba solo en la piedra. Vivía en lo que caminaba entre sus calles: los caballos. Antes de que un caballo de madera se volviera leyenda, Troya ya brillaba por sus corceles reales. No eran mascotas ni simples medios de transporte. Eran símbolo, arma y riqueza con patas. Héctor, su gran príncipe, no solo era un guerrero, era el maestro del carro, el estratega que usaba la velocidad como escudo. Y en su carro, un caballo bien entrenado valía más que 100 soldados. En Troya, el verdadero lujo no se mostraba con joyas, sino con crines. Las familias más poderosas no presumían anillos, presumían establos. Pero tener caballos no era solo cuestión de estatus, era compromiso diario, una operación constante. Cada día comenzaba con tareas precisas: agua, alimento, limpieza, ventilación. No se improvisaba nada. Todo se hacía como si se tratara de mantener vivas máquinas de guerra. Porque un caballo mal cuidado no era solo una pérdida, era una amenaza para quien lo montara. Y uno bien alimentado y entrenado podía cambiar el destino de una batalla. Troya entendió algo que muchas ciudades olvidaron: el poder no siempre se forja con acero. A veces se cultiva con grano y se cuida con paciencia. Y esa paciencia era rentable, porque cada caballo representaba una inversión. Una microempresa viviente que comía hasta 10 kilos al día y bebía más de 30 litros de agua. Eso exigía organización, previsión, reservas. El grano era tan valioso como el oro, porque sin grano no había caballos. Y sin caballos no había ventaja. En Troya no solo se alimentaban caballos, se formaban aliados silenciosos, bestias que no respondían a gritos, sino a la calma. Caballos que no se medían por su tamaño, sino por su obediencia. El entrenamiento empezaba con paciencia, desde caminar junto a una cuerda hasta tirar de un carro en medio del caos. El verdadero valor no estaba en la fuerza, sino en la mente domada. Un caballo descontrolado podía ser el comienzo del desastre. Uno equilibrado, bien guiado, podía marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Troya lo sabía. Por eso, no criaba animales. Formaba soldados con crines. Y mientras sus caballos se entrenaban, su economía florecía. No era solo una ciudad amurallada. Era un nodo financiero del mundo antiguo. Desde Egipto llegaba el lino. Desde Asia, especias exóticas. Desde Grecia, vino y metales. Y a cambio, Troya entregaba lo más preciado: caballos, plata y grano. Los establos eran cofres vivientes. Cada animal podía valer tanto como una propiedad entera. Y el lujo, lejos de esconderse, se celebraba en cada rincón. Banquetes con vino y pan, música que iluminaba las plazas, y una ciudad orgullosa de lo que tenía. Pero el problema con la abundancia es que nunca pasa desapercibida. Los griegos lo notaron. No estaban allí solo por venganza ni por una mujer. Estaban por lo que Troya representaba: rutas comerciales, posición estratégica, riqueza acumulada. Y aunque enfrentaron una ciudad que parecía invencible, pronto entendieron que la fuerza no era suficiente. Ahí fue cuando Odiseo tomó protagonismo. No necesitaba romper los muros, solo usar el símbolo que Troya más amaba para entrar por la puerta grande: un caballo. Pero no uno de carne y hueso, uno de madera, inmóvil, silencioso, hueco, tan grande que parecía una ofrenda divina, tan bien planeado que parecía un regalo.
no una amenaza. Troya, confiada, aceptó el presente. Lo introdujo entre festejos, creyendo haber ganado. No sabían que la ciudad ya estaba perdida. La noche cayó sobre Troya envuelta en celebraciones, antorchas encendidas, copas alzadas, música llenando las plazas. La ciudad dormía tranquila, rodeada por sus murallas eternas y abrazando el símbolo de su orgullo, el enorme caballo de madera. Pero dentro de esa estructura no había rendición, había estrategia, y mientras el vino fluía entre risas, las sombras se activaron. Desde el vientre del caballo, los griegos salieron uno a uno, con la precisión de un plan madurado en el silencio. Abrieron las puertas, y el ejército que había fingido retirarse entró como un río de fuego. Las murallas no fueron derribadas, fueron traicionadas desde adentro. Las casas que habían brillado con banquetes ardieron sin resistencia. Los templos se cubrieron de ceniza. El comercio, la música, la abundancia, todo se desmoronó en una sola noche. Troya no cayó por debilidad militar. Cayó por exceso de confianza, por dejar de sospechar, por creer que era intocable. Y sin embargo, antes de su final, dentro de esas murallas, la vida fue intensa. Calles llenas de mercado, campesinos llevando grano, artesanos moldeando historia con las manos, niños corriendo entre columnas, música flotando en las plazas iluminadas por fuego. Era una ciudad viva, y como toda ciudad viva, también tenía puntos ciegos, porque cuando la riqueza se vuelve rutina, se deja de proteger, y cuando el orgullo crece demasiado, ya no se escuchan las advertencias. Troya nos deja una lección que no envejece. La riqueza que no se cuida con humildad atrae enemigos. El poder que no se cuestiona se vuelve frágil, y el símbolo que más amas puede ser la entrada de tu ruina. Hoy no usamos espadas ni escudos, pero seguimos librando batallas económicas, mentales, personales. Así que pregúntate, ¿cuál es tu caballo de Troya? ¿Qué debilidad escondes detrás de tu éxito? ¿Qué estás dejando entrar sin darte cuenta? Porque si algo nos enseña la historia, es que las grandes caídas no siempre llegan con ruido. A veces entran en silencio montadas en lo que más orgullo te da.